onde podem escrever as suas perguntas aos painelistas e entregar para as meninas aqui, que elas serão passadas para os palestrantes e painelistas. E agora, continuando, então, eu quero chamar o Dr. Eduardo Aniná, que proferirá em espanhol a palestra de abertura deste fórum, sob o nome O Futuro do Capitalismo. O Dr. Aniná pode subir ao palco. O Dr. Aniná é ex-ministro da Fazenda do Chile, doutor em Finanças Públicas, economista, professor dirigente, consultor e político democrata cristão, graduado pela Universidade Católica do Chile e PhD em Economia por Harvard. Desempenhou funções em organizações internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, tendo chegado a diretor-geral adjunto do Fundo Monetário Internacional, onde atualmente é consultor internacional. Como ministro da Fazenda do Chile, foi responsável como negociador oficial pela reestrutura da dívida externa do Chile. Em 2010, também assumiu como diretor-geral da Fundação Uniapac, com sede em Paris. A palavra é sua, doutora Aniná. Muy amable, muchas gracias, buenos días. Quisiera, en primer lugar, revelar mi felicidad por estar aquí, en este maravilloso estado del Gran Brasil, país tan amigo y tan fraterno con mi propio país, Chile. La amistad brasilero-chilena lleva siglos y siempre ha sido permanente y constante, como sabéis. Y agradecer también, por supuesto, a los amigos de ATCE que me han convidado, Sergio Cavalieri, doctor D'Amico, no lo veo aquí, los dirigentes y todos ustedes que me acompañan, y pedirles un poquito de paciencia en mi exposición, por dos razones, pero espero que saldrá bien. La primera es que discutiendo con alguien que ciertamente fue mi jefe muchos años en el FMI, que es bien conocido de ustedes, un hombre cristiano de valor y de gran rectitud, Michel Camdessus, expresidente del Banco Central de Francia y expresidente por más de 10 años del antiguo verdadero FMI, si puedo decirlo. Consultando su opinión me dijo, sé lo que eres un economista profesional de raíces cristianas, aborda el tema que te han dado desde un punto de vista profesional, y déjale un poco lo social, lo espiritual a tus colegas que saben más de ti. Y eso voy a hacer. He visto en el programa que tenemos, bueno, a Sergio Cavalieri, al doctor Samani de la Universidad de Bolonia, a Juan Manuel López Valdivia, hablando sobre las relaciones de capital-trabajo, un tema importante, a mi amigo y mi director José María Simone sobre responsabilidad social empresarial. Entonces, la primera advertencia es que voy a ser un poquitito tecnocrático, pero en el interés de poder avanzar alguna pequeña luz de esta confusión reinante sobre el sistema económico que nos domina hoy día. Y lo segundo es que en Uniapac, que es una fundación que lleva un poquito más de un año de vida, que está constituida por un muy buen directorio, pero solo por una persona y media de staff, yo soy uno y hay otro medio más. Hacemos un poco de todo, entonces tenemos una regla práctica para poder darnos visibilidad, que es cualquier ponencia o seminario que hacemos, el PowerPoint es en inglés, porque rápidamente lo tratamos de publicar en nuestra red de 30 países, 28 asociaciones, al revés, 28 países y 30 asociaciones. Entonces el PowerPoint es en inglés, pero toda mi exposición será en una especie de portuñol, más castellano que portugués. Así que voy a tratar de respetar eso por la calidad de la audiencia. Una pequeña publicidad sobre Uniapac y sobre la fundación. Aquí tenemos nuestro presidente de la región latinoamericana, Juan Manuel López Valdivia. Tenemos nuestro presidente nacional de Brasil, Sergio Cavalieri, su hermana Gigi, que olvidé mencionar,
y muchos otros. Bueno, hicimos esta fundación hace un año para básicamente dos cosas: dar más visibilidad a esta asociación de empresarios cristianos ecuménicos que partió justamente en una crisis mundial, recordemos, en 1931 en Europa, y rápidamente durante más de 80 años se diseminó por el mundo, incluyendo casi toda Latinoamérica y hoy día 10 países de África, y estamos intentando hacer también algo en Asia, pero muchos países europeos tradicionales o viejos, y que ahora de nuevo nos encontramos en otra crisis. Visibilidad es un tema importante. Y el otro, un centro de reflexión sobre temas de frontera, temas nuevos que van surgiendo en la humanidad que requieren una reflexión ética, cristiana y sobre todo dialogante. En ese sentido hemos tenido la suerte en menos de un año de publicar un pequeño librito. Voy a dejarle un ejemplar a nuestro presidente Sergio D'Amico aquí. Se llama, perdón por el inglés, Cures for the Crisis, the Role Business Leaders Can Play. Las curas de la crisis, el rol para los dirigentes empresariales en esta coyuntura. Y que es una reflexión de filósofos, empresarios, varios, por supuesto, esa es la raigambre de una PAC, académicos, ex hombres públicos como Michel Candesu y varios otros, Michel Albert, sobre para dónde vamos y cuáles son los problemas de esta crisis. Y segundo, y perdón por la parte del ego, pero hay que mostrar los productos que uno hace. Voy a dejar también algunos ejemplares de este otro librito que se llama, es una serie de opinión que tenemos, a lo cual invito aquí a los participantes en Río Grande do Sul y en esta asociación local de ofrecernos papers para publicarlos en nuestra serie de opinión, que es más libre, menos editada, por así decirlo. Y este librito que sacamos hacia enero-febrero se llama El sistema económico mundial nublado, la crisis financiera y sus aritméticas, lo que viene. Y voy a dejar también algunos ejemplares de eso. Tenemos la necesidad de mostrar, hacer y consolidar muchas cosas, porque como buena fundación nueva, en el contexto de una crisis mundial, podrán adivinar las dificultades que tenemos. Entro al tema con esa introducción inicial. Bueno, se me ha pedido hablar sobre el futuro del capitalismo y yo, con alguna prudencia, como decía nuestro obispo, empecé un poco antes y dije evolución del capitalismo primero, y luego alguna insinuación sobre qué está pasando y hacia dónde podemos ir si no lo corregimos, si no actuamos, en ese orden. Y como decía, la primera cosa es revelar qué es lo que he hecho y en qué creo, para desviar caricaturas. Yo he sido uno de muchos responsables en mi pequeño país, Chile, amigo de ustedes, donde he intentado aplicar un capitalismo humano, pero capitalismo al fin, dentro de la economía social de mercado en el periodo del presidente Frei, en el periodo del presidente Erwin primero, luego en el presidente Frei y hasta el presidente Ricardo Lagos. He estado con 3 gobiernos de mi país y honrado estoy, y por lo tanto, si hago críticas a este sistema de economía social de mercado insertada en un modelo o sistema, comillas, capitalismo, ya discutiremos sobre él, tengo mis pecados, cualquiera que ellos sean, y creo en lo que hice. Esto es para desvirtuar caricaturas. Y lo segundo es que cuesta mucho definir, en primer lugar, de qué animal estamos hablando. Los veterinarios o los médicos dicen de qué cuerpo estamos hablando, cuál es el corpus del capitalismo. Porque rápidamente, y sin dedicarme a la historia, el capitalismo ha tenido muchas oscilaciones y muchas evoluciones. Es un sistema principalmente dinámico y no estático, principalmente flexible y no fijo. Y por lo tanto hay muchas variantes de la palabra capitalismo y a veces, si puedo decirlo, alguna prensa mediatiza exageradamente el significado del capitalismo para hacer una caricatura rápida que hay que evitar si somos serios. Para dar un ejemplo en este sentido, el capitalismo que intentamos hacer en Chile
por lo menos en los gobiernos de la concertación, desde 1990 en adelante y hasta el presente, es un capitalismo que tiene un Estado activo, una política social muy dinámica, un sistema de law and order o de imperio de la ley muy firme, una justicia muy dura y un intento de distribuir los resultados que el mercado anónimo hace. Mal o bien, hemos crecido a 5 o 6% por año y hemos sacado un 20 o 25% de nuestra población de la pobreza. Algo parecido ha hecho México, algo intenta más recientemente Perú. Ciertamente ustedes están llenos de reformas económicas que viran hacia un sistema menos estatista y más flexible, suma y sigue, y hoy día toda Europa del Este está embarcada, después de los socialismos reales, en ese tipo de sistema. Pero ¿por qué es difícil definir el capitalismo? Miremos la experiencia alemana, con el gran Adenauer, y con sus ministros Ludwig Erhard, y una tradición casi no interrumpida, sea que esté la democracia cristiana alemana, Merkel, o la socialdemocracia alemana. Es un sistema particular, donde el entendimiento de trabajadores y empresarios es casi continuo, a través de los sindicatos, a través del reentrenamiento, del diálogo constante, incluso en consejos de las empresas. O miremos el sistema capitalista alemán en el sur de Alemania, en la parte de Bavaria, que es la que más crece, y miremos cómo la regulación financiera es muy fuerte y el Estado bávaro es decisivo. No es un mercado entregado a la buena y a la nada. Contrastémoslo con el sistema capitalista francés. Parto con De Gaulle, sigo con Mitterrand, casi hasta el presente, no sé ahora lo que va a ocurrir. Es un sistema un poco más cercano, exagerado, a capitalismo de Estado. Es respeto del mercado, asignación de recursos, pero mucha empresa estatal todavía centralizada en manos del Poder Ejecutivo. O miremos el capitalismo en Suiza o el capitalismo en Estados Unidos. Si es en Estados Unidos, distingamos Kennedy-Nixon o Reagan-Bush. Hay variantes, como podéis ver. Por lo tanto, estamos definiendo aquí un animal difícil. Y mi misión es intentar ver, en síntesis y en pocos minutos, qué tiene de central esa gran variante de sistema. Porque también el capitalismo no se inscribe como una definición de la sociedad, sino que coexiste con un sistema político, que puede ser más de izquierdas o más de derechas, y coexiste con un sistema cultural y una historia de cada país. Es distinta a la historia chilena, la colonia más pobre de Latinoamérica, donde los españoles colonizadores nos dejaron tranquilos porque decían que no había cobre, ni oro, ni nada. Se equivocaron un poco, pero nos desarrollamos por un sendero de austeridad y de Estado muy poco corrupto y de fuerte imperio de la ley, que una historia a la Argentina o a la Ecuador o a la Venezuela o tantos otros. La historia pesa en nuestros países y las culturas y los bienes culturales de los pueblos también. Yo podría ser como Durkheim, que no lo voy a hacer, el famoso padre de la sociología, Emile Durkheim, que dijo por ahí, un libro que mi memoria ya falla un poco, no me pude acordar anoche, dijo: voy a definir la sociología, esta nueva ciencia que yo promuevo en el mundo, desde Europa, y muy valiosa por cierto, por lo que no es, no por lo que es, por lo que no es. Y muy inteligente definió el perímetro de lo que quedaba fuera de la sociología, por lo cual todos entendieron que era más o menos lo que quedaba adentro. Voy a hacer algo un poquito más audaz y, en cambio, voy a mirar el problema como sistema, como una organización de conjunto o de sistema o una matriz, y me voy a apoyar principalmente en dos pensadores que, a mi juicio personal, y esto podemos discutirlo después, todo lo que quieran, han sido decisivos en la ciencia económica que más o menos apoya o ha teorizado sobre el capitalismo, antiguo y moderno. Me refiero al gran Adam Smith, fundador de mi profesión, que en paz descanse hace muchos siglos, y me refiero al bien conocido en Brasil y hoy día en Europa, John Maynard Keynes. Entonces voy a usar esos dos. Y ahora sí que parto, les prometo.
si es que este aparato me obedece. Bueno, primero que nada, esa inserción, ¿dónde se instala aquello que llamamos el sistema capitalista? Perdón por el inglés, pero lo voy a resumir. El sistema capitalista primero hay que entenderlo como un esquema que va muy de la mano del liberalismo, también materia a debatir, pero por lo menos es mi preferencia de mirarlo así, donde el capitalismo es el sistema económico que habitualmente no siempre ha estado casado o de la mano con un liberalismo en lo político-cultural. Y estos dos sistemas, el liberalismo político y el sistema capitalista económico, ha oscilado a su vez en el tiempo dentro de dos bandas. La banda de la aspiración por la libertad, tan sagrada para todos nosotros y en el mundo, y también la aspiración por la igualdad. Si uno puede resumir caricaturescamente la historia de la humanidad, desde esos ejes, no son completos, libertad e igualdad definen mucho de lo que sociológica y económicamente ha estado pasando en estos siglos. Bueno, por ejemplo, el capitalismo tiene su triunfo, simbólico al menos, con la caída del muro de Berlín, donde básicamente se establece esta convergencia dominante hacia una manera de decidir la parte económica, pero con variantes adentro de él donde la aspiración por igualdad e igualdad de oportunidades también le dan poder a lo que se llama el welfare state o el estado de bienestar, que es lleno de intervención estatal, subsidios, transferencias, apoyos, seguridad social, seguro de desempleo, etcétera, cosas que yo valoro e intenté hacer en mi país, pero que hoy día es un extremo en la Europa y que le complica a lo que han llegado siguiendo ese quest por igualdad, pero construyendo un sistema de bienestar enorme en lo social, que hoy día los tiene complicados, como vamos a ver. Ahora, es curioso porque Europa construye a través de múltiples gobiernos, Jospin hacia adelante o Mitterrand hacia adelante en Francia, Suma sigue en Italia, Alemania también, etcétera, un estado de bienestar muy fuerte para proteger de las inseguridades de su población. Después lo calificamos. Pero al mismo tiempo, en los últimos años, se aventura en la desregulación financiera, lo que muestra que no todas las cosas son simétricas o son homogéneas. Desregulación financiera junto con estado de bienestar máximo. Bueno, tenemos que ir un paso atrás entonces y decir cuáles son las vertientes desde donde partimos para insertar la discusión del capitalismo en lo económico. Si me paro en la vertiente cristiana, que es la que nos convoca aquí principalmente, bueno, es lógico que en la vertiente cristiana nosotros somos hijos del mismo Dios, tenemos un mismo Padre, y por lo tanto lo que caracteriza el punto de partida es la fraternidad. Y esa fraternidad marca toda la discusión posterior y todas las implicancias o corolarios sucesivos. Pero está también el sistema político, y al menos desde el nacimiento de las repúblicas y de los sistemas democráticos representativos, los políticos que manejan varios poderes dentro del Estado se sienten representantes del body politic, de la representatividad del pueblo que los vota o los elige y que intentan promover el bienestar de los miembros de una sociedad. Y aquí entonces aterrizo en la definición más cercana al capitalismo desde el punto de vista de la ciencia económica, que es la cual practico, aunque cada vez con menos intensidad, como van a descubrir. Que es decir, bueno, el capitalismo y la economía como ciencia que lo organiza, busca mirar a la sociedad como una manera de enfrentar el tema de escasez ante múltiples demandas. Hay escasez ante necesidades múltiples y variadas, entonces nos movemos en una sociedad. Y para moverse en esa sociedad necesitamos construir algo que pasa por el mercado y que se asegura a través de contratos. Concurrencia en mercado. Ya estamos entrando a algo más propio del capitalismo. Bueno, entendiendo
la fuente del capitalismo o las cosas importantes, y esto ha sido muy reseñado, así que voy a ir rápido. Lo primero es la libertad para elegir, las opciones. Si estoy en un sistema económico que es una prisión, no hay opciones, porque todo está determinado por el guardián, o por la prisión, o por las reglas, no tengo nada que decidir, solo tengo que cumplir el reglamento. Algunos países en algunos tiempos se parecieron a ese esquema. Es decir, para que haya un problema económico de verdad, tiene que haber opción. Segundo, está el intento de maximizar satisfacción, o esta palabra horrible que ha usado mi profesión en la academia y en las publicaciones, el concepto de utility, que viene mucho del anglosajón, de la tradición anglosajona, y que nos ha complicado mucho la vida. Cuando los economistas hablamos de utility, en realidad no estamos hablando de una maximización brutal de la satisfacción instantánea e individual, sino estamos hablando de algo mucho más parecido a bienestar individual. Optimizar la producción, maximizar los resultados, darle valor a los productos, a los recursos, y sobre todo hacerlo en el contexto de la mano invisible, para que los precios representen señales de verdad en una noción de equilibrio. Voy a volver sobre eso. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos o herramientas para entender el capitalismo y la economía de mercado? Las que están listadas aquí, principalmente todos estos temas: el mercado, la interacción de los mercados, la mano invisible, el equilibrio microeconómico, el equilibrio macroeconómico, las economías de escala, y sobre esto voy a volver sobre mi calificación del capitalismo actual, las externalidades, el problema de demanda agregada, el imperio de la ley, el análisis costo-beneficio que todos ustedes hacen todos los días en las empresas o en los sectores, y la manera como opera el capitalismo dentro de un sistema dinámico, pero que ahora, a mi juicio, y aquí aterrizo, ha entrado en una desviación de relativa importancia. No estamos hoy día operando bajo el capitalismo tradicional o clásico, sino que la ruta se ha desviado, en mi entender, al menos por 5 factores que vamos a revisar. Desviándose entonces de los principios de construcción clásicos, que son la libertad de elegir y este tipo de instrumentos que señalaba. Aquí, por ahora, vamos a pasar rápido porque vuelvo a esto después. Tenemos temas importantes en nuestro esquema. Maximización de utilidades, centrar en el capitalismo. Noción de costo de oportunidad, noción de interacción y de mercado, noción de movilidad y las externalidades que genera el sistema, positivas y negativas, por ejemplo, negativas algunas sobre el ambiente. Paso rápido, vuelvo sobre eso. Y aquí parto con Adam Smith. ¿Cuál es la construcción de ese fundador de la ciencia económica inscrita en una visión de mirada filosófica sobre este sistema, más bien el clásico capitalismo? Este es probablemente el pensador moral de Occidente y el economista fundador más tergiversado de la historia. Algunos dicen es que a Keynes se le tergiversa, otros, los neomarxistas actuales, que tampoco dicen es que a Marx se le tergiversa. Pero realmente, si uno hace un balance de siglos, Adam Smith, que nadie lo lee, pero que es probablemente el más profundo de los economistas científicos profesionales, ha sido caricaturizado de manera extrema. Adam Smith, para cualquier persona de la calle en mi país, aquí o en París o Londres, lo entrevisto, dice, laissez-faire, la ley de la selva. Y no hay tal, no hay tal. Una de las pocas ventajas que tiene haber sido alumno duro de Harvard es que te hacen un año de historia económica y te hacen leer casi a todo Adam Smith, casi completo. La segunda ventaja de estar casada con mi mujer, una suiza muy intelectual, es que me regaló los 5 tomos de Adam Smith en edición semi-original y los he devorado durante esos años y lo he repasado muchas veces, incluyendo el jueves y viernes antes de venir acá. Y Adam Smith tiene 2 características. Primero, no piensa en ecuaciones, no se determina su análisis por las matemáticas, parte de la observación empírica de lo que observa en la realidad en que está viviendo en su tiempo. El inicio de la revolución industrial, el campo en Inglaterra,
las leyes de peleas de comercio entre Francia e Inglaterra, las prohibiciones, etc. Y de ahí va haciendo observaciones de sus corolarios o consecuencias lógicas. Es decir, es un gran empirista. Y segundo, si se lee bien y completo, siempre destacó el rol del Estado como contexto y siempre destacó el rule of law, la sagrada característica de los contratos. Sin contratos, decía Adam Smith, no puede haber confianza, sin confianza no hay mercado, sin mercado no hay capitalismo. Sin embargo, es un economista, por así decirlo, olvidado, que tal vez va a ser revivido gracias a esta crisis. Bueno, la básica construcción de Adam Smith es esta idea de la mano invisible, que no es más que un mercado como instrumento para juntar demandantes y oferentes, empresarios y consumidores, y concurrir a determinar valor. Antes que el valor está muy determinado por solamente costos. ¿Cuánto cuesta producir este vaso? Alguien sumaba en la contabilidad los insumos y llegaba a un valor. Y Smith dijo, no, eso no tiene nada que ver. Es un costo a través de la oferta unido o en equilibrio con una demanda, con la valorización del vaso, por quienes lo quieren libremente consumir. Y ahí dio un salto muy fuerte el análisis científico. Bueno, ya hemos hablado de la mano invisible como manera de organizar y hacer esta concurrencia, no como una manera ideológica de determinar resultados. Hace una enorme diferencia. Adam Smith y economistas como él clásicos decían, esta es una manera, un algoritmo de operar, es un método, es una manera de pensar y tomar decisiones. Pero no estoy diciendo necesariamente que sea el óptimus ético, filosófico ni moral. Nunca lo digo. Bueno, el contraste es Keynes, que también fue un gran economista, por cierto, y también anglosajón. Cuando yo tenía una edad que ya no quiero recordar, terminando la PUCI, la Universidad Católica de Chile, me enamoré de Keynes y me dediqué más de 6 meses a estudiar su teoría general, sus ensayos monetarios, sus ensayos sobre las reparaciones de guerra con Alemania, que fue visionario Keynes como nadie, pero al corto andar, a medida que uno va teniendo canas y viendo la vida en la práctica y aprendiendo de políticas públicas, claro, me alejé un poco de Keynes, porque a mi saber, o del neo-keynesianismo más bien, porque a mi saber su visión magistral era muy específica, era una parte de la economía, la parte macroeconómica o agregada, y no la parte de la empresa, del trabajo y del mercado. Valiosa, pero parcial. Entonces Keynes, que hoy día vuelve a ser adorado en Europa, es indirectamente, y sin él quererlo tampoco, el padre de los social welfare expenditures, del sistema de bienestar y el sistema de transferencias y de los derechos sobre estas transferencias que tiene transformada a Europa continental al menos en un caos. Porque el déficit ha subido con tanta transferencia y sistema de bienestar, el tamaño del Estado solo ha crecido y entre medio la economía se ha puesto menos crecedora, menos competitiva y han entrado en la deuda. ¿Cuál fue lo que falló? No la idea del bienestar social, sino que ningún foco específico en el carácter y estudio de los beneficiarios que eran, ¿qué beneficiarios vamos a tener? ¿Queremos semana de menos horas de trabajo? Bueno, ¿quiénes se van a afectar? ¿Cuál es el impacto sobre los jóvenes? ¿Queremos proteger a los viejos que no trabajan? ¿Qué viejos? ¿Dónde viven? ¿Con qué características? ¿Cuáles son sus necesidades meritorias? Etcétera, etcétera. Aquí hay una crítica muy buena del profesor Heckman, es de la Universidad de Chicago, pero es muy poco Chicago en su análisis, así que pueden relajarse, donde él hace un solo análisis que fue su premio Nobel. Dijo, hemos vivido 50 años después de Roosevelt, adelante, en toda Europa, parte en América Latina, Brasil, Chile también, Francia, para qué decir, Italia, el Reino Unido, Alemania en una parte, hemos vivido bajo un gran esquema de transferencias públicas y estado de bienestar. Dijo, ¿y quién se ha dado el ejercicio de siguiente, tan simple como lo siguiente, para que entendamos que el empirismo a veces cuenta mucho? Dijo, hacer un seguimiento de la población beneficiaria, targeted, que tuvo el subsidio y tuvo el acompañamiento estatal.
sea del Estado central o de la región, y compararlo con un grupo parecido, la misma edad, las mismas ciudades, que no tuvo ese apoyo estatal y ver cómo terminan. ¿Cuáles están más satisfechos? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Dónde llegaron? Nadie había estudiado el sistema de control o la alternativa y por lo tanto hubo mucho despilfarro. Una palabra que sí saco orgullo de mi profesión, los economistas odiamos. Porque el despilfarro equivale en lo ético a desordenar ese jardín que nos regaló Dios y desordenarlo bajo el problema moral de todas las necesidades insatisfechas que existen. Es decir, es un crimen tal vez indirecto, pero muy poderoso. Aquí trato de rescatar un poco a Keynes, porque Keynes usaron su respetabilidad para hacer estos sistemas de bienestar grandes, pero en realidad lo que hoy día ha derivado tiene mucho que ver con los problemas macro del capitalismo actual, particularmente en los países grandes como Estados Unidos, que hoy día hace una política keynesiana pura y ciega para salir del hoyo, y Europa continental. Bueno, tenemos que preguntarnos por qué ha habido esta decepción sobre el capitalismo postmoderno en los últimos 20 años y por qué hay una especie de desilusión y tensiones. Y si la sociedad necesita qué tipo de metamorfosis, qué tipo de evolución para cambiar algo que no necesariamente está forzado o debería ser así. Bueno, para explorar esto quiero ver las 5 desviaciones, y no sé cuánto tiempo me queda, espero que mucho, voy a ir rápido, que a mi juicio han producido esta confusión en que se encuentra la variante del capitalismo actual mundial. La primera es que cuando yo hablo maximización de utilidades, habría una larga discusión de qué vamos a medir como utilidades verdaderas, versus, por ejemplo, utilidades financieras o contables o de corto plazo. Y luego va a haber una larga discusión donde UNIAPAC ha hecho mucho de distinguir si esa maximización es solo para los accionistas o tiene un concepto más amplio que son la comunidad de personas que trabaja en torno a una empresa, a una inversión. Los trabajadores, los técnicos, los asesores, el pueblo o village en que se inserta, la ecología en el hábitat en que está sujeta esa empresa, y entonces cómo medimos beneficios. Para unos, para todos, en qué proporción. Aquí UNIAPAC ha hecho una labor magistral con un librito, que no lo tengo, pero que he conocido ustedes, de Profit of Value, el valor de los valores, y hay ahí una discusión muy riquísima que no quisiera reproducir acá. Después, costo de oportunidad, claro, pero medidos a corto plazo o a largo plazo, relacionados con un crecimiento no sustentable o sustentable. Miremos los problemas ecológicos y el hábitat. ¿Cómo estamos midiendo todos los costos? ¿Está el capitalismo actual incorporando todos los costos o se hace el leso, como decimos en Chile, o indiferente respecto a los impactos en el hábitat? Mercados sí, todos nos gusta, han sido eficientes, pero ¿cuál es la naturaleza de la competencia y qué significa equilibrio? Movilidad para el capital financiero, pero no para los obreros no calificados, no para los jóvenes y no para los migrantes, problemas de migrantes en varios países de Europa, sí o no. Y externalidades, el problema de la equidad, de la justicia y los impactos de la tecnología. Voy a ver solo algunos. El tema de equilibrio. Decía yo que el tema de equilibrio era muy importante en esta definición del capitalismo después de Adam Smith. Pero resulta que el equilibrio ha ido derivando hacia un creciente desequilibrio. Y aquí, este desequilibrio que tenemos en la gran economía mundial de los países dominantes hoy día, y que nos va a impactar, estén seguros, en algún momento, ese desequilibrio, a mi juicio, está causado, originado, por algunas razones que tienen que ver por el homus economicus, este hombre maximizador, individualista, anónimo, que solo se preocupa de sí sin ver sus circunstancias, a los otros ni sus acompañantes y las generaciones. Sí, es verdad, tenemos que confesarlo derechamente, que el sistema ha derivado en una parte para allá. Pero también, ojo,
no todo es simple en la vida, tiene que ver con un cambio tecnológico inmenso. Y ese cambio tecnológico se refiere a economías de escala. Y ese cambio tecnológico y esas economías de escala tienen mucho que ver con el ciclo y la incertidumbre que tenemos hoy, particularmente en las economías grandes. Me explico. Cuando yo conocía o trabajaba y hasta asesoraba banqueros en mi país en los años 80 o principios de los 90, el sistema era parecido a un banco tradicional como se estudia en los libros. Entraban tales depósitos, había un comité de crédito, se prestaba en la comunidad, un poquito más allá de hecho, y había regulación. Pero de los 2000 para adelante, la magia de la desregulación naif e inoportuna, a mi juicio, unido a una enorme economía de escala producto de la globalización, cambió el business model. Por lo tanto, los banqueros americanos partieron, siguieron rápidamente los ingleses y todos se subieron al carro porque nadie se quiere quedar atrás. La moda era ahora un business plan donde importaba poco de dónde se originaba un depósito, sino que importaba el tamaño y la escala del banco, su magnitud de crédito y su rotación en el tiempo para maximizar la utilidad de corto y mediano plazo. Y así llegamos a muy grande para fallar, se recuerdan, too big to fail, al descalabro de Lehman Brothers, a todo lo que ha pasado y a un sector financiero desbordado. En parte sí, yo participo de esa crítica que se hace de banqueros con greed, banqueros codiciosos. Esa parte de aquí yo le llamo más bien un homus económico muy estrecho. Pero como no me gusta andar calificando vicios o virtudes, puedo tenerlas yo y puedo arrepentirme, pero no a otros, también quiero darle un rol a este cambio en la escala y a este cambio tecnológico que produce este entusiasmo junto con esa desregulación a algo que nunca debió haber ocurrido. Si no hubiera habido la regulación de fines de los 90, principios de los 2000 en los grandes países, y si hubiera habido un cuidado de autoeducación y prudencia de los banqueros, no estaríamos en el descalabro actual. No es inherente al sistema capitalista producir estas cosas, es inherente a una visión de la sociedad y hacia una cultura de una época muy especial exitista. Después tenemos el tema de el equilibrio que yo quiero, si vamos a ir al plano ético-moral. ¿Cuál es el equilibrio entre la visión que tengo como empresario, trabajador, respecto a mis acciones en el día a día? Soy una persona o un animal, como hablaba yo, de dos cabezas. Me comporto de determinada manera en mi empresa y de otra muy distinta en mi casa o en mi club o con mis amigos o con mi familia. Segundo, el equilibrio entre un sistema que produce simplicidad y austeridad versus una complejidad exagerada, artificial, artificiosa. El equilibrio entre metas de puro corto plazo o metas de largo plazo, donde entra la sustentabilidad, por supuesto, y finalmente un equilibrio mucho más importante, el equilibrio entre la esfera económica, la esfera social y la esfera de las generaciones futuras. Es decir, lo que hemos heredado como capital social y a quienes representamos cuando hablamos de la tercera edad, de los que están naciendo y de las futuras relaciones de las generaciones humanas. Hay un equilibrio distinto a construir y a definir. Bueno, esta sociedad economicista que se ha desviado, a mi juicio, en los últimos 20 años, por un factor importante, está produciendo más desigualdad, que es un tema que el capitalismo per se nunca ha podido resolver bien. El capitalismo moderno, el capitalismo clásico original, produce eficiencia, produce mucha libertad y subsidiariedad y descentralización, pero nunca ha sido capaz de contestar la pregunta de la igualdad. De ahí que tiene que intervenir el body politic o la comunidad o la decisión del pueblo organizado. Pero, sin embargo, lo que es grave, eso es un factor histórico, es que esto en el descalabro actual está tendiendo hacia más desigualdad. Y, por lo tanto, aquí hay algunas preguntas importantes para hacerse. Bueno, y aquí me paro un segundo para no saltar al otro lado, porque algunos dirían, bueno, de lo que dice Aninat sobre la desviación financiera bancaria, sobre la desviación, esas externalidades de injusticia y desigualdad, hay que irse al sistema más estatal de intervención.
Vuelvo a Adam Smith, uno de mis inspiradores en esta charla. Adam Smith era tan visionario que dijo, cuidado, yo lo voy a poner más bruto, más simple. Los americanos en el pasado, ya no más, decían una cosa así: what is good for General Motors is good for the USA. ¿Se acuerdan de esa caricatura? O si quieren otra variante más para jóvenes como nosotros, el consejo que le da el señor empresario al muchacho joven, Dustin Hoffman, el graduado, que le dice, anda Plastics, porque Plastics va a salvar el país. Bueno, que se dedicara a hacer plástico. Entonces, en el fondo, Adam Smith, que era mucho más equilibrado y cuidadoso, dice, no. Cuando los empresarios empiezan a meter en política y hacer como que son una mano del Estado indirectamente, pierden sus empresas y es descalabro. Y cuando el Estado juega con los empresarios para conseguir otras cosas y se pone a ser empresario, también arruina la política, no es democrático y arruina las empresas. Y aquí esta cita que tengo es sobre lo que pasó con la East India Company. A los que les guste la historia pueden leer. Una compañía de producción y de comercio inmensa inglesa, constituida por el rey Jorge no sé cuánto, tercero, cuarto, con patente, con legalidad y todo, al principio muy inspirada por los privados y manejada por los privados, pero que con su influencia en India, en Ceilán, en Indonesia, en toda el Asia, el soberano inglés se dio cuenta que podía ser un instrumento de colonización, de influencia geopolítica. Y entonces le digo, hagan esto y esto y esto. ¿Qué pasó? La East India Company, la gloria del capitalismo, terminó quebrada, rescatada por el Estado y el soberano inglés muy desprestigiado. Esa es la mezcla que hay que evitar porque es normalmente fatídica. Rompe el principio de subsidiariedad, rompe el principio de especialización. Me quedan 5 minutos que los voy a transformar en 6. Aquí lo que quería era, me lo salté, contarles la paradoja de fotografía de las tensiones del capitalismo postmoderno actual. Yo he ido 4 veces a la India, tengo una relación poética con la India porque escribo poesía en el Lao y leo las poesías antiguas indias, pero eso aparte. Pero he ido también por otras razones y me he encontrado con aviones llenos de ex banqueros o de banqueros muy prestigiosos de Nueva York. Digo, aquí van a la India porque India tiene hartos bancos, más bien es interesante económicamente por otras cosas, telecomunicaciones, chips, no tanto por bancos. No, es que nosotros estamos bajo tensión espiritual. Vamos a conversar con nuestro gurú. ¿Qué gurú? Un señor en el Rajasthan, una especie de pope, hindú, gurú, que me va a consolar porque el capitalismo me ha perdido y ahora soy un hombre confuso, sin valores, desviados, etc. Y miren las paradojas que nos produce la humanidad. Uno camina por las calles de la India, habla con el chofer, con el kiosquero, con el hombre que corta el boleto en el tren masivo de gente y dice, no, me encanta Occidente. Estamos imitando aquí la industria de cine de Hollywood, tenemos Bollywood y queremos hacer un cinema mundial que protagonice la gran economía de consumo americana. La India enseña muchas cosas. Unos que ya llegaron muy ricos que van a buscarse porque perdieron toda su identidad y otros que quieren desde la pobreza imitar el progreso americano. Eso es lo que nos refleja que las cosas son más complejas de lo que parece. Bueno, esto me lo salto, lo pueden leer en mi librito, que es el descalabro financiero actual. Y quiero ir finalmente a esta pregunta. ¿Cuán importantes o relevantes son estos 5 factores de desviaciones coyunturales, no esenciales, pero vigentes hoy día, en la realidad actual de nuestros países hoy? ¿Qué podemos hacer para que no nos contagie de la manera en que está contagiando al mundo dominante, rico del norte? Segundo, perdón, aquí sí que la maté. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de, se llama apretar mal el dedo. La segunda pregunta es, ¿cuál de estos factores son más dominantes o gravitantes en nuestra sociedad actual? Y particularmente esta, ¿qué pueden hacer los dirigentes empresariales en sus empresas y en su comunidad a través de responsabilidad social empresarial, a través de lo que tenemos que hacer como vocación para prevenir, combatir
y evitar estos contagios, estos virus, estas descripciones que he hecho. Bueno, yo creo que aquí sí que entra nuestra fe, nuestra moral, nuestro movimiento y lo que traemos por detrás, y entra de esta manera. Entra a través de lo que le falta o le ha faltado a este modelo eficiente, exitoso, que lleva varios siglos produciendo progreso, pero que en los últimos 20 años se ha desviado notoriamente. Si volvemos a mirar esta discusión sobre el capitalismo clásico versus moderno actual, y lo miramos a la luz de los valores de fraternidad, desde donde partí, de solidaridad, de subsidiariedad, piensen en un minuto el parecido o la aplicación que existe entre nuestro principio de subsidiariedad de la doctrina social cristiana en general y aquellos principios de los cuales parten los economistas clásicos como Smith: descentralización, delegar en la base, no imponer, libertad, equidad en un sentido amplio, libertad, por supuesto, sin libertad esto es música, pero música mala, la importancia del bien común, del cual pude hablar poco ahora, y finalmente de lo que caracteriza un sistema que de verdad produce felicidad, que es el progreso y respeto de la dignidad de las personas, de la dignidad humana de todos y cada uno los habitantes de este jardín que nos ha regalado Dios. Gracias, perdón por haberme extendido tanto. ¿Hay tiempo para alguna pregunta o me voy al... como usted diga. O senhor Guilherme Guaranha, diretor da Braskem, ADCR Rio Grande do Sul e Federação, vai coordenar algumas perguntas ao senhor Aniná. Por favor. Muito bem. Em primeiro lugar, professor, doutor Aniná, excelente sua palestra, sua colocação. É um tema muito difícil, né, que está no cerne da questão da sustentabilidade. E então realmente é uma discussão que está ainda em aberto. Então, aproveitando, fazendo uma pergunta inicial, eu tenho mais outras aqui. O capitalismo, antes mesmo, né, de um modelo econômico que foi escolhido pela sociedade, passa a tem uma amplitude de um modelo econômico geopolítico. Ou seja, a liberdade de escolha, a democracia é quem está por trás do modelo. Esta democracia, como muito bem colocado, ela pressupõe a liberdade de escolha e a liberdade de acesso, de inclusão. Então, por um lado, a sociedade busca a sustentabilidade. Por outro lado, a sociedade tem o consumismo compulsivo. E busca cada vez mais, num processo, digamos, individualista, né, em primeiro lugar, o seu bem. O próprio capitalismo tem criado a grande discussão da exclusão, pela falta de acesso a todos os bens que são criados. Então, a grande pergunta que fica é esse paradoxo, né? O capitalismo se sustenta na democracia, na liberdade de escolha e no acesso aos bens, serviços e o bem-estar de todos, e este mesmo modelo hoje tem levado a uma situação oposta. Então, gostaria de ver assim, o que realmente... onde é que está o cerne deste paradoxo no capitalismo? Qual é a liderança que efetivamente tem que acontecer? Quem tem que conduzir este processo para que a gente possa fazer essa migração da situação atual para a situação que a gente deseja num capitalismo sustentável?
Bueno, es una pregunta muy profunda, muy importante, y voy a intentar solo un esbozo de respuesta porque obviamente es una pregunta muy medular. Por un lado, mi colega dice bien cuando dice que el capitalismo ha ido de la mano del liberalismo y de una democracia con libertad y representatividad y con poderes para ser elegido o rechazado en elecciones sucesivas. Esa ha sido la tendencia global constatada por la historia. Y por una descentralización o subsidiariedad que a todos nos gusta. Por otro lado, es verdad, y lo decía yo en varias partes de mi exposición, el modelo de capitalismo como lo hemos conocido no ha sido satisfactorio para nada en al menos dos dimensiones. La dimensión de llegar a un sistema no igualitario, pero de más equidad distributiva, y la dimensión de respetar mejor el medio ambiente y el equilibrio o la armonía de los bienes de la naturaleza. Ahora, mi tesis es que el sistema como lo hemos conocido es un sistema incompleto, Para la época actual, para los desafíos de la humanidad del siglo XXI, XXII para adelante, el capitalismo ya se está quedando obsoleto. Por lo tanto, mi predicción, me puedo equivocar largamente, es que el sistema empieza a mutar. Como todo cambio de metamorfosis, no sabemos bien hacia dónde, pero estoy seguro que el sistema como lo hemos conocido hasta ahora y sus limitantes y excesos está empezando a dar los primeros síntomas pequeñitos de mutación o cambio para intentar responder que es incompleto hasta hoy. Ejemplo de eso, la crisis, que se dice siempre, bueno, es la segunda crisis más importante de la historia después de los años 30, pero como no se resuelve, no vaya a ser siendo, Dios no lo quiera, que sea igual a los años 30, Dios no lo quiera, pero hasta ahora no veo progreso. Pero esa crisis da algunas señales de insatisfacción y de desconfianza y sobre todo de ignorancia de qué hacer. Está desbordada una parte de la autoridad. Y la segunda parte de mi respuesta, intento de respuesta, es lo que usted dice. Para que haya inclusión, el mercado no necesariamente puede provocarla, ni la induce. El mercado es un instrumento, es como una mesa, una silla, es un poco neutro y en ese sentido estático, lamentablemente. El mercado puede dar oportunidad, puede dar movilidad, pero no asegura inclusión. No asegura inclusión a los jóvenes de España que hoy día tienen 50% de desempleo. No asegura inclusión a la población adulta en Europa que a partir de los 58, 60 años ya no encuentra trabajo o realización. Por lo tanto, aquí entramos a lo que usted mismo insinuaba en su pregunta, el tema del liderazgo. Y el tema del liderazgo no es una facultad económica, no tiene que ver con el capitalismo, no tiene nada que ver con el mercado. Esos son instrumentos o una ciencia parcial. Y lo que ha faltado es un vacío enorme en el liderazgo mundial, al menos en mi propia visión particular. Liderazgo, gobernabilidad y un intento de cambio a una metamorfosis más inclusiva es lo que nos puede dar más esperanza a futuro. Muito bem. Dentro desse processo, ou seja, do tempo de vida do modelo capitalismo, tem uma pergunta que diz: o senhor concorda com o lema do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível? Yo estoy absolutamente seguro que otro mundo es posible y voy a aprovechar la vista que aquí tengo del profesor Aparicio, que viajamos del aeropuerto para acá a altas horas de la noche. Sí, arriba. Ahí lo estoy mirando, que me enseñó algo. Me dijo, ¿qué pasaba en la discusión de los años 60? Acuérdate, Aninat, 1965, 1968, revolución estudiantil en París, indignados hoy, discusión académica, universidades, empresas convulsionadas, políticos convulsionados. ¿Qué pasaba a principios de los 70? La gran pregunta en muchas partes era ¿hacia dónde está enfocando el socialismo? Los socialismos reales de la época, la Unión Soviética, el socialismo de los países de Europa del Este,
la Polonia, la República Checa, la Hungría, todo lo que se veía como semilla de cambio. Bueno, el que nos estemos haciendo estas preguntas sobre el capitalismo postmoderno hoy día ya lleva la semilla de que por algo lo estamos discutiendo, porque viene algún olfato de cambio. No sabemos bien hacia dónde y cómo. Pero usted me preguntó, ¿otro mundo es posible? Yo creo que con buena voluntad y cooperación y con paz, siempre otro mundo es posible. Y tuve la suerte, porque Dios me da buena fortuna, casi siempre. Tuve la suerte de tener a la mano una cita de Jacques Maritain, que es un pensador francés cristiano que ha tenido una enorme influencia en la Europa y también en mi país y probablemente en este y en muchos, desde su raigambre filosófica de humanismo. Él, a propósito de una conferencia general en la UNESCO que se hizo en México, porque le tocaba a México ser el país huésped hace muchos años, y no sé por qué Francia lo designó a él, el delegado francés a la conferencia, dijo algo que es muy interesante en la discusión tan exacerbada y tan complicada que había en esa mesa cultural y social que es la UNESCO. Hasta hoy la UNESCO es complicada. Si no, pregunten a la señora Bokova, que hoy día la maneja, y a Estados Unidos. Complicada, por buena razón. Él decía, con todo lo que estamos discutiendo de filosofía, y miren que lo decía un filósofo, Maritain, el propósito final de UNESCO es un propósito práctico. Es llegar a algún acuerdo entre mentes para que podamos establecer un mínimo común denominador y avanzar. No sacamos nada con discutir ad infinito si no nos ponemos metas grandes, objetivos grandes, metas que pueden ser satisfechas por la humanidad si es que estamos conscientes de nuestras convicciones prácticas de hoy. Un filósofo le da clases de practicalidad a políticos, académicos y gente de la cultura y la educación en esa época. Yo creo que eso es lo que me da a mí la base de la esperanza. Si nos podemos poner de acuerdo en 10, 15, 20 prioridades centrales con raíz ética, moral, y pasamos a la acción, que era la que pedía Maritain en ese momento, y no solo a la reflexión, tenemos esperança para uma humanidade melhor. Muito bem. Tem uma pergunta que vai muito dentro até desta avaliação mais filosófica. O ser humano tem se colocado muito desafios por causa do momento atual da sociedade, da nossa sustentabilidade. E aqui tem uma pergunta bem direta. O capitalismo liberta ou escraviza a pessoa humana? Otra pregunta medular. En general, mi apreciación personal es que el capitalismo bien entendido, bien regulado, bien conducido, da oportunidades para la liberación, pero no garantiza la liberación. La liberación es una condición individual, personal, de convicción y grupal en tu comunidad. No es una cosa que un sistema determinado de organización pueda determinar, puede facilitar, pero no determinar. Ahora bien, yo creo que lo que está limitando el tiempo y el enfoque de las personas no tiene tanto hoy día que ver con el capitalismo esencial o de fundacional. Tiene que ver con otra cosa que es fascinante, pero que está desbocada. Tiene que ver con la globalización. Es muy distinto un sistema regulado, con raíces, educado y controlado, capitalista, local, regional y nacional, que un sistema capitalista donde entramos a la competencia de la globalización, todos con todos, 182 países, sálvese el que pueda. Es la globalización la que está matando el tiempo de ustedes. ¿Cuánto tiempo pasan leyendo historias de países que ni conocen? ¿Cuánto tiempo pasan pegados al Internet viendo la última incidencia de la noticia o del amigo que tienen en China o en la India o en Moscú?
¿Cuánto tiempo le están quitando a su familia, a sus seres queridos que realmente conocen y comparten? Entonces, esa globalización sin reglas es la que, a mi juicio, está esclavizando más a las personas que el capitalismo clásico tradicional, no el mal capitalismo, esa es otra cosa. Muito bem. Dentro da sua colocação sobre o equilíbrio, nós temos aqui duas perguntas que eu vou colocar. A primeira tem a ver com a questão ambiental. É possível o capitalismo nos levar à sustentabilidade sem a internalização das externalidades ambientais? Como internalizá-las sem provocar os desequilíbrios e sem prejudicar os países em desenvolvimento? E também dentro do equilíbrio o capitalismo não é mais apenas um sistema econômico, tornou-se uma grande avalanche que se espalha pela sociedade e, por sua vez, é sufocada pelos avanços tecnológicos e o apelo ao consumo inconsciente. Em sua opinião, conseguiremos encontrar o equilíbrio? Bueno, estamos hoy día básicamente en un sistema de desequilibrio, como intenté demostrarlo. Hay un desequilibrio macroeconómico evidente en los 9 o 10 países que dominan todavía la economía mundial. Buena noticia para todos nosotros. Esta vez no tenemos velas en este entierro. Perdónenme los sacerdotes y los obispos. Esta vez los latinoamericanos no tenemos nada que ver con la crisis soberana de la deuda bancaria, de los excesos de los países del norte en Europa, Estados Unidos y en Asia. No tenemos nada que ver. Y esta vez Dios nos ayudó y nos pilló más preparados, más consolidados en esta crisis. Algo que hay que valorar y algo que hay que cuidar, porque ¿cuántos años le costó a Brasil llegar en el poderoso sitio que tienen hoy día? ¿Cuántos años de experimento le costó a mi pobre pequeño país llegar hoy día a ser un líder de reformas mundiales y estar en paz? Entonces tenemos que cuidar y tenemos que darnos cuenta que en esta crisis no tenemos causa que poner, por suerte, y sin embargo no tenemos voces que lo digan. Latinoamérica, que es un continente que yo le llamo continente, no es región, es verdaderamente continente. Un continente donde todavía se crece al 4, 4,5%, donde el ingreso promedio de las personas algo sube o más que algo año por año, donde casi no hay inflación o muy poca, donde con 2 excepciones de 33 países las cosas marchan en paz, con diálogo y democracia, y con progreso social y con regulación razonable, pongámoslo así, no tiene voz en esta discusión. Eso es algo extraño, ese tal vez un desafío para nuestras asociaciones, para UNIAPAC como fuerza global, hay que intentar hacerlo. Ahora, yo creo de que si educamos la conciencia de las personas y sobre todo de nuestros líderes sobre estas brechas o discrepancias entre hasta dónde hemos llegado y lo que viene, alguien decía por ahí, gobernar es educar, vamos por lo menos a avanzar varios pasos en algún camino de soluciones. Y no todo está perdido con el medio ambiente que usted me preguntaba. Los instrumentos modernos tienen algunas soluciones. En mi país es un país esencialmente forestal de Santiago al sur. Hay buenos vinos, buena fruta y después puro bosque, bosque, bosque hasta la Patagonia. Bueno, obviamente que el tema ambiental es muy importante. Se estableció un mercado, ojo, mercado nuevamente, un instrumento que era neutro, pero que en vez de dejarlo neutro lo utilizamos para mejorar con bonos de CO2, donde esos bosques vendían la buena impacto que hacían al oxígeno limpio en el sur de mi país contra otro que estaba por ahí polucionando en algún lado. No digo que sea la solución, pero al menos hay instrumentos inteligentes que nos pueden llegar a internalizar los costos de lo que hacemos mal sobre esa parte llamada el hábitat y la sustentabilidad. Es cosa que la inteligencia humana se ponga de acuerdo a crear, a innovar dentro de valores importantes, dentro de prioridades importantes. ¿Cuál es la discusión que le falta al modelo actual con todo el progreso que ha tenido en 50 años? Priorizar. Estamos haciendo un poco de todo y por lo tanto estamos yendo a ninguna parte.
porque la polis, es decir, la plaza pública en el sentido griego está desocupada. No hay nadie que esté dedicado a dar las señales de cómo priorizar, cómo guiar y cómo gobernar. Ese es el problema. No está tanto en lo económico, está en la ausencia de um liderazgo. Pegando este ponto importante, a questão de liderança. A agenda mundial é muito grande, complexa e que traz interesses individuais muito fortes. O que tem se notado é que na história do homem, a evolução e grandes momentos tiveram sempre uma liderança presente. E talvez para nós aqui, a última grande liderança tenha sido o Papa João Paulo II. Né? Então, a pergunta é justamente nesse sentido. Como é que este processo de mudança ele vai realmente acontecer? Ele será um processo que vai exigir uma liderança para traçar essas prioridades, para definir aquilo que realmente deve ser feito primeiro, independente de interesses individuais, ou nós vamos continuar num longo processo de diálogo, de conversação, de negociação, de defesas de interesses? Como é que o senhor vê esse processo? Bueno, la verdadera lideranza nunca viene del lobby, nunca viene del juego de intereses puramente particulares. Ello es legítimo, es legal, pero no es medular y no cambia la sociedad. La lideranza tampoco viene necesariamente, aunque han habido muchas excepciones, y siento decirlo porque yo también soy profesor del mundo académico. Los académicos generan buenas ideas, pero tienden a quedarse en la discusión y muy poco en la solucionática. Como me decía mi expresidente y jefe, Aninat, no tanto diagnóstico, háblame de la solucionática. Y me voy a acordar siempre en mi vida de eso. ¿Cuál es el camino? Ya discutiste todos los escenarios. ¿Cuál es el camino? Segundo punto. Y tercero, yo creo que lamentablemente, si miro históricamente al menos, voy a ser empirista, como Bacon en Inglaterra, o como Smith en lo económico, o como algunos científicos hoy día, voy a ser empirista. Yo creo que, me duele decirlo, pero al mundo le falta sufrimiento, por lo menos al mundo dominante de liderazgo que está con los problemas hoy. Sus generaciones actuales nacieron con un coche en la puerta, con educación garantizada, con viajes ilimitados, con una transferencia de subsidio del Estado si lo necesitaba. Ninguno de los que estamos aquí nacimos en esas circunstancias. Y por lo tanto, mientras no haya un grado de sufrimiento, ojalá lo menos posible, que mueva la conciencia, no tengo tanta seguridad que va a sobrevenir essa liderança. Muito bem, nosso tempo está se esgotando, tem mais uma pergunta aqui, bem específica. Para o mercado sustentado pelo consumismo, é possível diminuir a velocidade de produção e consumo para salvar o planeta sem destruir o mercado? Le voy a contestar con una discusión que me tocó escuchar en Naciones Unidas entre un gran delegado brasilero, un diplomático brasilero excelente, no recuerdo su nombre, y si lo recordara no quisiera mencionarlo para no involucrarlo, contra un igual diplomático norteamericano. El diplomático norteamericano le decía en Naciones Unidas, en un foro en Nueva York, la Amazonía es un bien mundial, no es un bien brasilero. No es un bien descubierto por los portugueses y manejado por usted. Es un bien mundial, por esto, por esto y por esto. Por lo tanto, la Amazonía tenemos que manejarla como un bien común global y Estados Unidos tiene enorme cantidad de cosas que decir y este es el patrón. Y el diplomático brasileño le dijo magistralmente, preocúpese usted primero de sus bosques en Alaska, de su situación de deforestación, de lo que hace ahí cercano al Golfo de México, en el borde con Canadá, antes de venir a darnos a nosotros lecciones de cómo manejamos ese magnífico recurso que es la Amazonía. Es decir, siempre uno puede pensar que limitar algo puede ser una solución, y no digo que no. En una guerra, en un terremoto, en una emergencia, en un desastre, hay que limitar
y la economía de comando y central es eficiente y sale adelante. Pero en la normalidad es mejor dar opciones, es mejor producir más. Fíjese que Roosevelt, para salir de la Gran Depresión, inventó que había que mejorar los precios de los productos agrícolas. Estamos hablando de los años 30. El plan antidepresión de Roosevelt fue de marzo de 1933. Y dijo, en tales estados, por decreto, se va a quemar la producción agrícola, la soya, el trigo, porque quiero que suba el precio, haya incentivo y la gente invierta más al próximo periodo. No quería stock, quería flujo. Pero era brutalmente duro en la equidad decir eso, cuando habían colas de gente que no comía en las grandes ciudades de Estados Unidos por la depresión, o en África o en Europa. Entonces, siempre en la opción de limitar, controlar, disminuir o mejorar las opciones creativamente, estoy con la segunda. Intentar, por lo menos. Muito bem, professor Ananá, gostaríamos de agradecer sua presença. Com certeza o início do nosso FAS ganha um brilho enorme já desde esse momento e ficamos muito felizes, estamos aqui sempre abertos. Muito obrigado por tudo. Muito.